el panorama, recordando siempre, nos encontramos el día de hoy en el día 43 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos queda todavía prácticamente todo lo que resta del mes de mayo para la gran cantidad de municipios en el país de tener este resguardo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y nos encontramos pues esta noche en la conferencia vespertina número 66. Ya son 66 las conferencias que hemos podido con mucho gusto compartir, muchas de ellas con todos ustedes. Vamos a la primera diapositiva del panorama internacional, en donde vemos cómo sigue siendo solo una tercera parte de los casos activos de toda la pandemia en el mundo. 33% son los casos confirmados en los últimos 14 días, y podemos ver cómo la región de las Américas concentra más de la mitad, pues prácticamente pasando la mitad, 50.7% del total de todos los casos que se han confirmado en todo el mundo en los últimos 14 días. Por lo tanto, la pandemia se encuentra ahora activa y concentrada en la región de las Américas, y vemos también cómo día con día continúa disminuyendo los casos activos en la región de Europa. 7.0% la tasa de letalidad global, la cual también se fue incrementando en las últimas semanas de lo que veníamos dando seguimiento desde que inició la pandemia. En la siguiente diapositiva actualizamos las cifras para el día de hoy en relación a la estadística en el país. 24.905 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que se confirmó el primer caso, siendo una tercera parte de ellos, 6.696, los casos activos, es decir, aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que por lo tanto representan lógicamente la epidemia activa en México. 13.143 casos que todavía mantienen la clasificación de sospechoso. Algunos de ellos serán descartados de seguro por la prueba de laboratorio, pero un buen porcentaje de ellos también será confirmado, dado que, como ya veíamos la semana pasada, el porcentaje de positividad se encontraba ya alrededor del 50%. Son 2.271 defunciones las que lamentablemente también han ocurrido a causa de las complicaciones que genera COVID-19. 61.993 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, y el día de hoy pues estamos superando más de 100.000 las personas que han sido estudiadas, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y que en un punto de su investigación pues han sido lógicamente catalogadas en los grupos previos o en los números previos que acabamos de mencionar. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver la distribución de esa carga acumulada de esos 24.905 casos en el país, y vemos cómo pues prácticamente el país está pintado de rojo intenso cuando vemos cómo se han acumulado estos casos desde que inició la epidemia en México el mes de febrero. Pues lógicamente esto se ha ido dispersando y ahora son más las entidades federativas que empiezan a tener al menos 500 o más casos, y por eso vemos el mapa de este color, y vemos cómo los estados que en su momento tenían en las últimas semanas la transmisión más activa continúan también con esta tendencia, dado que Baja California, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, en su momento Tabasco, todos ellos están con grandes cargas de actividad. En la siguiente diapositiva vemos esta misma carga de enfermedad acumulada, pero ahora distribuida en orden descendente, y siempre lo hemos comentado, las poblaciones que en su momento, los estados que concentran la mayor población en el país, es decir, al haber mayor densidad poblacional, explica también por qué en su momento puedan tener un incremento más importante en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de casos confirmados. Ahorita veremos el mapa por tasa de incidencia para ver un poco cómo esta distribución va a ser más comparativa. En la siguiente diapositiva veremos precisamente el mapa de la epidemia activa en México. Estamos hablando de esos 6.696 casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días.
Veíamos en semanas previas el mapa un poco más claro, con más verdes. Ahora ya empezamos a ver, si no rojos intensos como lo veíamos en el anterior, pero vemos como ya más entidades federativas se empiezan a pintar de color naranja, lo que quiere decir que ya han superado la barrera de los 100 casos, cada uno de ellos. Entonces, y es la epidemia activa, son los que están en los últimos 14 días. Estamos precisamente ahora en fase 3, en esa subida de la curva epidémica, que además, como se ha expuesto en muchas ocasiones, no sucede al mismo momento en todas las entidades federativas, sino que depende de cuándo iniciaron cada una de las entidades con su transmisión, cómo en su momento se aplicaron las medidas, las intervenciones de sana distancia, y esto lógicamente genera también una diferencia en el tiempo de presentación de cada una. Por eso algunas están ya con brotes importantes o inclusive llegando al acme, al pico de la curva epidémica, mientras que otras van todavía iniciando el ascenso correspondiente. Las entidades que vemos en verde, muy probablemente en unas semanas más, también estarán presentando este comportamiento. En la siguiente diapositiva veremos la misma distribución en orden descendente para que ustedes puedan tener los datos totales y el orden cómo se dan de carga de enfermedad. Ahora sí, en la siguiente diapositiva vemos la tasa de incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes, 5.23 para todo el territorio nacional, pero esta se distribuye dependiendo de cada entidad federativa y dependiendo de la cantidad de personas que residan en cada una de estas entidades federativas. Seguimos viendo siempre los colores más intensos o los verdes más oscuros en este caso, en entidades federativas que están en la península, en el centro del país, y las que se encuentran en el noroeste específicamente del territorio. Sin embargo, veremos cómo también ya otros estados empiezan a tener una coloración un poco más oscura, y serán las que posiblemente en las siguientes semanas pudieran estar llegando a los niveles de estas otras entidades que también en su momento o en unas semanas más pudieran estar ya iniciando o ya encontrándose en la parte descendente de la curva epidémica para su entidad correspondiente. En la siguiente diapositiva vemos también cómo en su momento se ordenan de manera descendente por tasa de incidencia, tasas de incidencia que van desde un 20 por 100,000 habitantes hasta entidades federativas que todavía tienen una transmisión muy baja, que están ligeramente bordeando el 1 o el 2 por cada 100,000 habitantes de su entidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora sí la distribución por fecha de ocurrencia, por fecha en la que ocurrió la defunción, de cómo se han estado presentando. Podemos ver una clara tendencia ascendente, al menos hasta el 24-25 de abril. Esta tendencia se ha mantenido. En la semana pasada veíamos que esta tendencia se presentaba hasta el 15-16 de abril, pero ahora que los casos se siguen acumulando, las defunciones siguen sucediendo, pues vemos que esta tendencia continúa todavía siendo ascendente, más allá de que se van registrando en la medida de que en su momento van ocurriendo cada una de estas defunciones. Siempre resaltamos el color naranja claro que está sobre las barras azules, porque esas fracciones significan personas que lamentablemente han fallecido, pero que todavía no tienen un resultado confirmatorio a SARS-CoV-2, pero que en su momento de darse este resultado, entonces la cantidad total de defunciones, es decir, la barra apilada, pues podría seguir marcando en su momento estas tendencias que estamos comentando. En la siguiente diapositiva tenemos la misma distribución, solamente que esta distribución ahora va por entidad federativa, y entonces también podemos ver en qué entidades federativas hay defunciones sospechosas que podrían incrementar, por lo tanto, la estadística de cada una de ellas.